Cuenta una historia que en una ocasión un grupo de etnólogos salió o partió a Papúa Nueva Guinea en busca de una famosa tribu caníbal para hacer una investigación, ponerla por escrito y publicarla. Pero cuando llegaron al lugar para hacer su investigación, fueron informados de dos factores que estarían en contra de ellos. El primer factor en su contra era el acceso para llegar a la tribu. Definitivamente el camino parecía imposible de recorrer. El segundo factor que iba en su contra era la tribu misma, porque los aborígenes de esa tribu eran muy, pero muy agresivos. De tal forma que los pocos que habían podido llegar a aquel lugar, solamente un hombre que manejaba bien el dialecto de aquella tribu pudo hallar gracia ante los ojos del jefe o del cacique, al punto de que él pudo repetir ese viaje varias veces. Así que la única esperanza que tenía este grupo de etnólogos era buscar a ese hombre, buscar a ese sobreviviente con dos propósitos. Primero, que les abriera paso a través del tortuoso camino de la jungla, porque ya lo había recorrido más de una vez, él lo conocía. Y en segundo lugar, después de llevarlos a la tribu, ahora ese hombre tenía que servir como abogado, tenía que interceder por ellos ante el cacique de la tribu para que mostrara hacia ellos la misma gracia que él había recibido. Lo extraño y maravilloso del caso es que el hombre aceptó la propuesta del grupo. Él dijo: yo voy con ustedes, los voy a guiar y voy a abogar por ustedes. Y lo mejor del caso, dijo: y no voy a cobrar. En la medida que ellos van caminando, no fueron pocos los que, cansados del camino y amedrentados o llenos de temor, quisieron devolverse. Pero la realidad es que eso sería una gran ofensa para ese hombre que ya había abierto el camino para ellos, que iba a abogar por ellos y que lo haría de una manera gratuita. De igual manera, amados hermanos y amigos, los cristianos gozamos de privilegios grandes y cósmicos. Y el más grande privilegio que tenemos es que podemos entrar directamente a la presencia de Dios sin ritos y sin intermediarios. Y podemos llegar a su presencia con la garantía, no de que Él nos va a aceptar, con la garantía de que Él ya nos aceptó. Y la razón de eso, de que podemos llegar a su presencia y hallar su favor para el oportuno socorro, es porque Jesús, el mediador del nuevo pacto, abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios al costo de su propia vida. Y no solamente eso, todavía hoy a la diestra del Padre sigue intercediendo por nosotros. Y de eso se trata este texto. Del gran privilegio que tenemos por la sangre de Cristo de llegar a la presencia de Dios, el privilegio que tenemos de saber con certeza que por su muerte y por su continua intercesión ya hemos sido aceptados y seremos escuchados una y otra vez. Pero recuerda esto, como dijo el tío Ben, un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. ¿Y cuál es el punto? El punto es que en este texto el autor de la carta no solamente presenta el privilegio que tenemos, también presenta la responsabilidad que tenemos precisamente por el gran privilegio que nos ha sido dado. Y toda la información de este texto la vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver en primer lugar el fundamento doctrinal y luego las inferencias prácticas
que se desprenden de aquí. Comencemos con el fundamento doctrinal. Leo los versos 19 al 21. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y ahí termina la parte doctrinal. Yo creo que no hay que ser un genio de la NASA para comenzar a oler en esos versículos un olor a libertad, un privilegio, un sabor especial. Y usted dirá, un olor a libertad. ¿Libertad para qué? Verso 19, para entrar al lugar santísimo. Y es aquí donde tal vez un visitante dirá, ¿y qué es eso del lugar santísimo? Bueno, en el antiguo pacto y bajo el sacerdocio levítico, estoy hablando de tiempos del Antiguo Testamento, había un santuario. Primero, la primera versión era portátil, se podía armar y desarmar, se llamaba el tabernáculo. Luego que Israel entró a la tierra prometida, ya el santuario dejó de ser algo portátil y se convirtió en una estructura fija, el templo. Y ese santuario tenía 3 partes. Estaba el patio o los atrios. Dentro de la tienda o dentro del edificio había un lugar llamado el lugar santo, y ese lugar santo tenía una cortina, y detrás de esa cortina había una tercera habitación, por decirlo así, que se llamaba el lugar santísimo. Llamado lugar santísimo porque allí se manifestaba la presencia especial de Dios. ¿Y cuál es el punto? Que en ese momento de la historia de la salvación, solamente unos pocos tenían el privilegio de poder entrar a aquel lugar. Mientras el pueblo en general tenía que esperar afuera que los mediadores entraran al santuario. Por ejemplo, los sacerdotes podían entrar un poco más allá del lugar de los sacrificios, al lugar santo, y solamente el sumo sacerdote, una vez al año, no cuando él quería, una vez al año, y con condiciones puestas por Dios, podía entrar a ese lugar llamado el lugar santísimo, a interceder con sangre, la sangre de quitar el pecado, en favor del pueblo. Eso era lo que sucedía bajo el antiguo pacto, bajo el antiguo sacerdocio. Pero ahora, bajo este nuevo pacto y bajo el nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, les tengo una buena noticia. Todo el pueblo de Dios tiene ese privilegio de entrar al lugar santísimo. Y si usted lee los capítulos anteriores, usted notará que ya el autor a los hebreos no tiene en mente un edificio físico. Todo ese tabernáculo, todo ese templo apuntaba a una realidad más grande, a una realidad espiritual. Poder venir personalmente, sin un mediador, sin un sacrificio, y presentarme yo delante de Dios, llegar directamente a su presencia. Y ese es el punto. El autor dice, tenemos libertad, tenemos, amados hermanos, la confianza ahora de poder entrar al lugar santísimo, es decir, sin mediadores, poder entrar a la presencia misma de Dios. Ahora viene la pregunta, ¿y cuál es el fundamento sobre el que descansa esa confianza? ¿Por qué razón yo puedo tener la certeza, la seguridad de que ahora, sin la necesidad de un sacerdote, yo puedo acercarme a Dios directamente? Bueno, los versos 19 al 21 dan la respuesta. Dice, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La razón por la cual tenemos entrada libre y confiada a la presencia de Dios se debe, número 1, al sacrificio de Jesús,
Y número 2, a la intercesión de Jesús. ¿Cómo así? Dice aquí que podemos entrar a ese lugar por la sangre de Cristo. Cuando Cristo se hizo hombre, Él abrió un camino para que podamos llegar directamente a la presencia de Dios. Es más, no simplemente lo abrió, Él es el camino para llegar al Padre. Y Él abre ese camino y lo atraviesa no con las manos vacías, con las manos llenas de sangre. ¿Y saben de quién era la sangre? De Él mismo. Así que a través de ese sacrificio, Él abre ese camino y llega al Padre. Un camino nuevo, dice el texto, porque ese camino todavía no estaba abierto en el Antiguo Testamento. Él fue que lo inauguró. Pero también es un camino vivo, nuevo y vivo. ¿Por qué vivo? Porque no es un callejón sin salida. ¿Saben a dónde nos lleva ese camino que Cristo abrió? Al Dios vivo. Claro que es un camino nuevo y vivo a su presencia. De modo que ese camino a la presencia de Dios estuvo cerrado por mucho tiempo. Pero ¿saben lo que sucedió? Vino Cristo. Y con su sacrificio abrió ese camino amplio y seguro para asegurar nuestra llegada a la presencia de Dios. Pero es aquí que alguien dice, ok, llegué bien. Y ahora, ¿cómo tú me garantizas a mí que después de llegar a la presencia de Dios, Él me va a recibir con gracia? Esa era la pregunta de los etnólogos. Ellos decían, ok, este hombre abrió el camino para llegar a la tribu, pero cuando lleguemos allá, ¿qué garantía tenemos de que el jefe va a mostrar gracia hacia nosotros? Es la pregunta. El camino está abierto. Puedo llegar a la presencia de Dios sin intermediarios, pero también puedo tener la certeza de que Él me va a recibir con gracia. Gracia. ¿Ay, por qué? Porque Cristo no solamente abrió ese camino. De aquel lado del camino, Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Note que el verso 21 agrega, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Así que, amado hermano, amada hermana, ya no tenemos que entrar a la presencia de Dios dependiendo de constantes sacrificios. Ya no tenemos que llegar allá dependiendo de un sacerdote. Podemos entrar directamente, personalmente, porque Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, abrió ese camino a través del velo de su carne y de su sangre. Y ahora a la diestra del Padre, en base a su obra, está constantemente intercediendo por nosotros. De tal manera que no solamente el camino está abierto, el corazón de Dios está abierto para recibirnos con gracia. Y hermanos, esa es la parte doctrinal. Libertad para entrar por ese camino y ser recibidos por gracia por nuestro amado Padre. Pero, como decíamos hace un rato, un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Y esa es la razón por la cual el autor, después de decir eso, nos da 3 imperativos o 3 cosas que deberíamos hacer en base a lo dicho, versos 22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, y cómo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. 3 imperativos. Acerquémonos a Dios, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza y consideremos el cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Veamos cada uno de ellos en particular. Primero, en vista de que el camino está abierto y la recepción es segura, ¿cuál es el primer imperativo? Acerquémonos.
Acerquémonos con corazón sincero. Y quiero llamar la atención sobre esa palabra, acerquémonos. Y yo creo que se cae de la mata. Acerquémonos ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. El camino para entrar a la presencia de Dios ha sido abierto. Y hay varios textos en Hebreos que lo dejan claro. Miren un poco más atrás, Hebreos 4:16. Voy a leer 3 citas para que quede claro a quién es que nos vamos a acercar. Dice Hebreos 4:16. Dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acercarnos ¿a quién? A Dios. Acercarnos al trono de la gracia para hallar en Él la gracia que necesitamos para el oportuno socorro. Hebreos 7:25. Dice así: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. O sea que yo me puedo acercar a Dios no solamente buscando la gracia que yo necesito para hacerle frente a lo que viene en este día. Yo me acerco a Él pidiendo perdón por mis pecados y confiando de que Él me va a perdonar, porque a la diestra del Padre está el Hijo intercediendo por mí y por ti, el mismo que derramó su sangre. Además, Hebreos 11:6, un texto muy conocido y de mis favoritos en toda la Biblia. Dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ay, por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Entonces, amados hermanos, si el camino a Dios está abierto, si la recepción de Dios es segura, ¿cuál es nuestra primera responsabilidad? Acerquémonos a Dios con confianza. Hermanos, si el camino está abierto y la recepción está garantizada, ¿por qué nos mantenemos a distancia? Déjame decirte algo. No sé si lo habrás notado, pero en el Antiguo Testamento sucedió algo triste, pero que mostró la misericordia de Dios. Éxodo 19. Dios le ofreció a su pueblo tener una comunión o una relación directa con ellos, como la tenía Moisés. ¿Cómo hablaba Moisés con Dios? Cara a cara. ¿Ustedes sabían que Dios le ofreció eso al pueblo? ¿Y saben lo que dijo el pueblo? Ay, no. Mejor habla tú con Dios y nosotros nos mantenemos a distancia. ¿Sabe lo que significó eso? Que sus corazones no estaban puros. Solamente aquel que tiene un corazón duro quiere a Dios lejos. Por esa razón, el imperativo: acércate a Dios. Podemos acudir a Dios cuando, con toda la frecuencia, de forma abierta y decidida, podemos venir diariamente y decirle: Señor, tú me dijiste que por este camino que abrió Cristo viniera a ti. Oh Señor, dame la gracia para vencer esta tentación. Señor, esta doña me tiene loco seduciéndome. Yo no puedo. Señor, eso está mal puesto y estoy tentado a meterle la mano. Yo no puedo. Pero tú has dicho que algo sí puedo hacer. Venir a tu trono. Dame la gracia para vencer. Amado hermano, puedes entrar para decirle: Señor, metí la pata. Señor, pequé. Pero tú has dicho que el camino está abierto y que Cristo está intercediendo para tú decir: tus pecados te son perdonados. Acerquémonos a Dios buscando la recompensa que Él ha prometido. El que se acerca a Dios debe acercarse a Él creyendo no solamente que Él existe, sino también que Él es galardonador de los que le buscan. Amado hermano, oye esto: ese camino está abierto, no importa cómo haya sido tu día.
Te levantas en la mañana y cuando bajas el pie descalzo, pisas un Lego que dejó tu hijo. ¿Te ha pisado un Lego alguna vez? Usted no sabe qué es un Lego, una piececita que tiene unos filos. Y en ese momento, como Esteban, usted vio el cielo abierto. Usted se levanta y el calentador no funciona. Ese día no hay desayuno, sino una nota de su esposa que le dice: me tuve que ir temprano. Cuando va y abre la gaveta, no encuentra un par de medias iguales. Así que se demora y llega tarde al trabajo, porque además de todo hubo un tapón colosal. Cuando llega allá, lo primero que su jefe hace es reclamarle que usted llegó tarde. Y arriba de eso, cuando se sienta, la taza de café se voltea y le chorrea toda la camisa. Y ese día le informan que el aumento que usted pidió, eso no va. De regreso a la casa, se para en una bomba de gasolina lleno de ira y aparece un amigo que le diga: es verdad que tú eres evangélico. Y en lugar de aprovechar la oportunidad, le dice: sí, ¿y qué? Se monta en el carro y se va con un hambre como un hoyo negro ahí adentro. Y cuando llega a la casa, lo que encuentra es una sopa boba con más malagueta que caldo. Y ahora encuentra a los niños que tiene la casa como si fuera, usted recuerda la Segunda Guerra Mundial, algo así, y peleando. Y en ese momento su esposa no está disponible porque le dolía la cabeza. Así que usted, con todo eso ahí acumulado, dice: hoy yo no me siento digno de entrar a la presencia de Dios. No me siento digno de pedirle nada. Pero al otro día, usted hace así, apió su pie, todo está limpio, el calentador está funcionando de maravilla. Su esposa le tiene un carrito, un plátano en 4 ruedas de salami con una taza de chocolate. El tránsito está, todos los semáforos se coordinaron en verde. Usted llegó temprano y el jefe le dice ese día: nos equivocamos, el aumento va. Se toma su café, puede trabajar de manera productiva. Providencialmente, el Señor ese día le dio la oportunidad de toparse con su amigo otra vez y le dijo: mira, escúchame, sí, yo soy evangélico, y le predica con denuedo. Y el amigo le dice: voy a la iglesia el domingo. Cuando llega a la casa, su esposa le espera con langostas. Los niños están tranquilitos, angelitos parecen ese día, y su esposa le tiene un festín en la habitación. Y ese día usted dice: hoy me siento digno de entrar a la presencia de Dios. ¿Tú sabes que los dos cayeron a la misma trampa? Entrar a la presencia de Dios no tiene que ver con que tú te sientas digno o no. Cristo abrió el camino. Entra. Independientemente de cómo haya sido el desempeño de tu día, el camino sigue abierto. ¿O qué tú crees? ¿Que tu pecado va a hacer que salga hierba? No, el camino está abierto. Y cuando llegues allá, tienes a Emmanuel defendiéndote y abogando por ti, por tu pecado. Para escuchar esto: tu pecado ha sido perdonado. El derecho a entrar a la presencia de Dios no se basa en mis méritos, sino en los méritos de Cristo. Y lo interesante, ¿cómo acercarnos? Me llama la atención esto. Dice, volviendo otra vez al capítulo 10, perdón que me salté. Dice: acerquémonos, verso 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y quiero detenerme aquí. ¿Qué significa eso de acercarme con un corazón sincero? Porque hablando de sinceridad, para ser sinceros, si la sinceridad, excusa la redundancia, para acercarnos a Dios significa que yo debo sentirme digno, entonces nunca vamos a entrar a su presencia. Vamos a ser sinceros. Si usted cree que usted es digno de entrar, usted no está siendo sincero, se está engañando a usted mismo. Me llama la atención que esta palabra que aquí se traduce como sincero, en el capítulo 8 y en el capítulo 9 se usa la misma palabra griega, pero se traduce como verdadero. ¿Sabe lo que significa acercarse a Dios con sinceridad? Acercarse a Dios basados en la verdad. ¿Y sabe cuál es la verdad? Que usted puede llegar a la presencia de Dios
no en base a sus méritos. La verdad, y usted la sabe, es que puede llegar a la presencia de Dios diariamente por los méritos de Cristo. De modo que sinceridad tiene que haber una congruencia entre lo que yo digo, que yo creo, y lo que yo hago. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy a acercar a Dios. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque aunque yo no me sienta digno, yo sé que mi dignidad viene de Cristo, que abrió ese camino amplio y seguro por su muerte, y allá está a la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por mí. Por eso Él agrega, no solamente con corazón sincero, agrega, oigan esto, con plena certidumbre de fe. O sea que cuando llegues allá, lo que vas a decir es: Señor, si yo estoy aquí, no es por mi mérito. La verdad con la que tú me has pedido entrar es esta, que estoy aquí por los méritos del Cordero que fue inmolado. Amado hermano, acércate con confianza, acércate con sinceridad. Sinceridad significa acércate basado en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que puedes entrar por los méritos de Cristo. ¿Y por qué? Oigan qué hermosa esta parte. Dice, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y eso tan raro. El lenguaje viene del Antiguo Testamento. Cuando el sacerdote iba a entrar al santuario para ministrar, el tipo tenía que bañarse yo no sé cuántas veces. Era una especie de símbolo. Y dice el texto que yo puedo acercarme a Dios con un corazón sincero, teniendo ya mi corazón purificado de mala conciencia y lavado. ¿Tú sabes lo que quiere decir el autor de los Hebreos? La idea es esta, amado hermano, créelo o no, yo espero que sí, porque lo dice Dios, tú estás apto para entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo? Que tú estás apto para entrar a la presencia de Dios. Pastor, usted me va a tener que explicar eso. ¿Cómo que yo estoy apto? Claro, porque el único obstáculo que no te permitía llegar era tu pecado y una conciencia sucia. ¿Y qué hizo Jesús? Que derramó su sangre para limpiarte de pecado y limpia tu conciencia. Los únicos obstáculos que no te permitían acercarte a Dios, tu pecado y tu conciencia sucia, Cristo resolvió eso en la cruz. Si tú crees que tu pecado es un obstáculo, wow, mira mi adulterio, mira mi mentira, y tú ves una gran muralla, Jesús derribó esa muralla. Cristo con su muerte, Él murió por tus pecados. El pecado ya no es un obstáculo. Ay, pero es que dentro de mí yo no siento que yo puedo acercarme. Cristo limpia tu conciencia para que adores al Dios vivo. Cuando tú estés cantando ahí y tú no te sientas digno de decir esa estrofa porque tú ves tu pecado, recuerda esto: Cristo limpia tu pecado, Cristo limpia tu conciencia. Canta sublime gracia del Señor. A un infeliz salvó, yo era ciego y hoy yo veo. Yo estaba perdido y he sido hallado. Así que, hermano, olvídate de eso. Acércate a Dios con sinceridad, es decir, basado en la verdad, recordando que tú estás apto para entrar. No porque tú te hiciste apto, sino porque Cristo te hizo apto por su sacrificio. Pero ese no es el único imperativo. Segundo imperativo del texto, verso 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Sí, es una gloriosa verdad lo que hemos visto, pero la gloriosa verdad no quita de que existe un peligro que se llama apostasía. ¿Usted sabe lo que es apostasía? Apostasía significa abandonar todo lo que yo decía creer, darle las espaldas al Dios vivo para volver al mundo en vista de un corazón lleno de incredulidad. Hermanos, escuchen esto. Nosotros en esta iglesia creemos que la salvación es segura. La salvación no se pierde. Pero la Biblia también enseña que en el plano horizontal existe un peligro. Y es el peligro de que un creyente que profesa creer en Jesús se puede apartar de su profesión. Eso lo dice la Biblia y lo hemos visto.
Tristemente, personas aquí por años profesando fe en Jesucristo, pero lamentablemente terminaron abandonando este camino. No estamos hablando de si la salvación se pierde o no, estamos hablando que desde el plano humano tú has hecho una profesión por Jesús. Ellos la habían hecho y estaban experimentando ahora el peligro de abandonar su fe. Por eso Él les dice en el verso 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Algunos creen que eso hace alusión a una antigua práctica que se tenía de que una persona en su bautismo profesaba fe de manera pública. Yo no estoy seguro si se refiere a eso. Yo lo que estoy seguro es esto. Tome el libro de Hebreos y va a encontrar a un grupo de personas creyentes que habían creído en su corazón que Jesús es el Señor, que Él es supremo sobre los profetas, sobre Moisés, sobre los ángeles, sobre Josué, sobre Melquisedec. Todo eso es lo que Él viene diciendo. Estos hermanos estaban convencidos de que Jesús es el Señor y lo decían con su boca. Hermoso esto, pero una gran persecución que estaban experimentando los estaba tentando a ellos a volver otra vez a su antiguo camino. Muchos de ellos, lamentablemente, por el sufrimiento, estaban considerando volver otra vez atrás al camino religioso que solían seguir. Así que no está de más la exhortación en vista de que ese camino ha sido abierto, es seguro. Y no solamente eso, en vista de que vas a ser escuchado con gracia, no solamente acércate, mantén firme la profesión que has hecho. ¿Y por qué? Él dice la razón. Porque fiel es el que prometió. La razón por la cual puedes mantener firme tu esperanza es porque la esperanza tuya y mía no es en vano. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. Cuando llegue a tu mente, ¿hasta cuándo, Señor? Recuerda esto, las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. ¿Lo dice quién? Dios, que no solamente es fiel, también es poderoso para darnos todo lo que ha prometido. Pero hay un tercer imperativo. Versos 25 y 26, 24 y 25. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hermanos, ¿cuáles son los imperativos? Acercarnos a Dios y permanecer firmes. Pero oye lo que te voy a decir. Permanecer firmes en un mundo como este no es tan sencillo. Permanecer firmes en un mundo con tanto pecado y con tanta seducción no es sencillo. Dice el autor a los Hebreos en el capítulo 12 que vamos a tener que luchar hasta la sangre. Hermanos, cuando Jesús luchaba por obedecer a su Padre, sudaba gotas de sangre. El permanecer firmes va a requerir una lucha hasta la sangre. Y es por eso, óyeme, no podemos llevar esta lucha solos. Nos necesitamos unos a otros. Dice aquí, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Recuerda esto, hermano. Tú fuiste salvado por Cristo y Cristo te injertó o te puso dentro de un pueblo. Cristo no te salvó para que seas un llanero solitario. Cristo te salvó para agregarte a un conjunto de personas, a un grupo de personas que tienen la misma fe. El cristianismo no se puede llevar solo. No se puede. Si tú dices amar a Cristo, tienes que amar a la novia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él la ama. Tienes que amar a su pueblo. Esto no se puede llevar solo. De hecho, al diablo le encanta ver a creyentes solitarios, creyentes entre comillas. Ustedes han visto esas escenas en Animal Planet donde los leones, locos por devorar una presa, usualmente se enfocan en el bufalito que está solo.
Mi amado hermano, si tú eres un llanero solitario, tú eres una presa potencial para el diablo. No, esta lucha no puede llevarse solos. Para perseverar en la fe y en la esperanza, nos necesitamos. ¿Y qué debemos hacer? Consideremos cómo estimularnos, oigan esto, estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa palabra, estimularnos, significa literalmente provocarnos. Esa palabra, culturalmente hablando, no tenía una connotación positiva. ¿Cómo así? Para que tengan una idea, la palabra que aquí se traduce como estimularos, la usó Hipócrates, el padre de la medicina, para referirse a una enfermedad contagiosa. Oye esto, estimularnos en el mundo antiguo puede ser sinónimo de contagiarnos. Obviamente Hipócrates la utilizó de una manera negativa, pero es obvio que el autor la está usando de una manera positiva. Necesitamos reunirnos, necesitamos estimularnos, necesitamos contagiarnos. Aquí hay hermanos que yo los veo cantando, que a veces yo digo, ¿y por qué yo no puedo cantar así? Me contagian con su gozo. Aquí hay hermanos generosos que ellos se creen que uno no los ve, y gloria a Dios, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, pero uno lo ve. Y hay algo dentro de uno que dice, yo quisiera dar así, yo quisiera ser contagiado por esa enfermedad. No es una enfermedad, estoy hablando en términos ilustrativos. Yo quisiera contagiarme de ese hermano. Según el autor, una de las formas de ayudar a otros a no desertar o a permanecer firmes en la fe es como ha expresado el comentarista Simon Kistemaker: poner nuestras mentes en acción para encontrar algunas maneras de provocar a otros para aumentar sus expresiones de amor a fin de que resulten en la ejecución de buenas obras. O dicho de otra manera, usted necesita aprender a provocar a su hermano. Usted necesita aprender a incentivar a su hermano. Usted necesita aprender a contagiar a su hermano. Y otra cosa, déjese contagiar también. Ustedes saben de lo que estamos hablando en este contexto. Déjese contagiar por otros. Ahora aquí viene la pregunta: ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos contagiamos unos a otros para abundar en amor, en buenas obras, de tal manera que permanezcamos firmes en nuestra fe? Él lo dice en el verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mi amado hermano, nos encontramos aquí una vez más con el peligroso hábito del pasado, del presente y del futuro hasta que Cristo venga, de descuidar las reuniones de la iglesia. Y digo reuniones porque cuando él habla aquí congregarse, la palabra griega es sunago, de donde viene la palabra sinagoga, que significa reunirse. Cristo ha establecido que sus seguidores deben reunirse para recibir instrucción, para tener comunión, para celebrar juntos los sacramentos y para orar juntos. Y tristemente algunos hermanos lectores de esta carta habían descuidado el deber de congregarse. ¿Y por qué? No sabemos. Tal vez algunos de ellos simplemente habían perdido el interés porque el pecado los había engañado, el pecado había endurecido sus corazones y encontraron más atractivo estar allá afuera. Y digo esto porque David dijo, ¿tú quieres saber lo que es atractivo para mí? Prefiero un día aquí adentro que 1000 años allá afuera. Pero tristemente algunos habían perdido el interés, ya sea por descuido, ya sea por un desliz, ya sea por una inmadurez espiritual. O puede ser simple y sencillamente que algunos tenían miedo de identificarse como cristianos porque sabían que eso iba a significar sufrimiento. Yo creo que no estamos lejos de que eso llegue. En algunos países ya el reunirse e identificarse como cristianos tiene su precio. Y eso hizo que muchos dejaran de congregarse. Ahora, sea cual sea que haya sido la razón, amados hermanos, lo claro es que el hábito de no asistir a las reuniones de la iglesia, óyeme, es un hábito peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Mira Hebreos 3 conmigo, un poco más atrás.
Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Puede llegar el momento en que el corazón se endurezca por no creerle a Dios. Y eso tiene como resultado que la persona se aparta del Dios vivo. Pero miren ahora el antídoto. Antes, exhortaos los unos a los otros. Lo pueden ver ahí, a Hebreos 10. Estimúlense unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse. Dice aquí, el antídoto para evitar que nuestros corazones se endurezcan es este: no dejes de juntarte con el pueblo de Dios. Necesitas a tu hermano que te exhorte, necesitas a tu hermano que te dé aliento para permanecer firme. No podemos llevar esta lucha solos. Y reunirnos con nuestros hermanos nos motivará a permanecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Amado hermano, obviamente los que están aquí dirán, eso no aplica a mí. Podría no aplicar ahora, pero en otro momento sí. Pero si hay algún hermano de nuestra iglesia o de otra iglesia que caprichosamente consideró quedarse en su casa porque era más cómodo, yo te ruego, ven a los cultos. Si de escuchar una prédica se trata, claro que yo puedo poner YouTube. Hay hermanos aquí que le encanta tanto exponerse a la palabra, que después de escucharla aquí, se ponen al pastor Sugel, se ponen al pastor Miguel, viven llenos de la palabra. Si de escuchar la palabra se trata, tenemos opciones. Pero quedándote en tu casa, ¿sabes lo que no tienes? Un hermano que te puede exhortar, un hermano que te pueda jalar las orejas cuando tú lo necesites. Como me pasó a mí, que casi se desviaron mis pies, 17 años, y Dios envió a un hermano con el espíritu de Juan el Bautista. Si usted estuvo aquí en la prédica anterior, usted sabrá lo que eso significa. Y Dios lo usó para exhortarme, para reprenderme, para advertirme. 20 y pico de años después, aquí estamos. Por la gracia de Dios y porque gracias a Dios, Él usó un hermano para exhortarme. Tú necesitas a los hermanos de la iglesia. No solamente venir a la iglesia los domingos. La iglesia no es la pared, la iglesia no es el nombre se puede borrar. ¿Sabe lo que es la iglesia? Nosotros. Y tú necesitas a tu hermano. Además de escuchar, mira, aquí hay grupos, a mí me encanta los jueves, un bullicio que se escucha a mi izquierda, el Ministerio Flechas. Un grupo de madres que le han dado la espalda y le han sacado la lengua al feminismo radical y han dicho, no, nosotros vamos a asumir la maternidad bíblica. Y usted la ve ahí contagiándose unas a otras, usted me entiende el lenguaje, estimulándose a eso. Y qué gozo eso. Una oración contestada, por años orando, Señor, mi corazón son los adolescentes, pero ¿qué vamos a hacer con los universitarios? Mis hermanos se nos están yendo. Pero el Señor despertó en 2 hermanos de la iglesia, vamos a empezar. Y ese ministerio de jóvenes adultos, aquí hay jóvenes adultos de varias iglesias de Santiago que dicen, no tenemos eso, queremos eso. ¿Sabe lo que están diciendo al final? Nos necesitamos. Yo necesito un joven universitario que me diga, vamos para adelante, estamos luchando juntos. ¿Tú estás tentado? Yo también. Vamos a seguir adelante, nos necesitamos. Hermano, ven a los cultos de oración. La Biblia dice que la iglesia debe reunirse a orar. Y aquí los miércoles, yo no sé, pero yo diría que tal vez el 20% de la iglesia no llega a 100 personas. Es más, a veces no llega ni a 80 y somos casi 400. ¿Qué es lo que está pasando? No debemos descuidar las reuniones de la iglesia, las reuniones para cantar y recibir instrucción, las reuniones de grupos pequeños para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí hay varios grupos pequeños, únete a uno. De hecho, ¿tú sabes algo? Alguien me preguntaba recientemente, ¿por qué es que si se bautizan o se agregan 15 hermanos solamente permanecen 8? Y yo le decía, yo no sé, pero yo he visto este detalle. Uno como pastor tiene que ver, eso es lo que significa obispo, supervisor, que los hermanos que están siendo discipulados o que pertenecen a un grupo pequeño, esos son los que han permanecido. Hermano, nos toca discipularnos. Sí, el gimnasio es muy bueno, pero primero que tu cuerpo debería estar el cuerpo de Cristo.
Antes que tu templo está el templo de Cristo, que es la iglesia, y al lado tuyo hay una piedra viva, un hermano que necesita tu ayuda. A mí me encanta cuando esos hermanos viven, voy a usar la palabra, no en mal sentido, molestando. Eso no es molestar. Escriban 24/7 y déjese escribir. Hay un hermano que lo necesita, nos necesitamos. Necesitamos estar juntos. ¿Y por qué? Para cerrar, dice el texto. Dice el verso 25 al final, y mucho más al ver que el día se acerca. Algunos piensan que esto se refería a que se acercaba la destrucción de Jerusalén en el año 70. Particularmente yo no sé cómo decir, van a destruir a Jerusalén, eso iba a estimular la fe. Yo creo que el día del que se está hablando aquí es el día de la venida de Cristo. Porque en el capítulo 9 se nos dice que Cristo vino una vez para llevar el pecado y regresará por segunda vez para salvar a los que le esperan. Estamos esperando que Cristo regrese. Y la Biblia enseña que los días antes de su venida, que si usted me pregunta a mí, yo creo que estamos más cerca, o por lo menos más cerca que cuando creímos. Este mundo está lleno de estrés, maldad y tentación. Jesús dijo, debido a que la iniquidad se multiplicará, el amor de muchos se va ¿a qué? A enfriar. Entonces nos necesitamos más que nunca. Mi amado hermano, la salvación está más cerca que cuando creímos. Cristo viene pronto. Viene pronto a darle un galardón a su iglesia, un galardón en gracia, porque esa herencia también la compró Cristo. Pero en vista de que ese día se acerca, nos necesitamos más que nunca. Pero hay hermanos que parecen que creen que es lo contrario. Hay personas que creen que como Cristo viene pronto, lo mejor es aislarse, irse a una montaña, esperarlo allá. No, lo mejor es venir aquí, estar juntos. El amor de muchos se enfriará y necesitamos calentarnos, incentivarnos, estimularnos y contagiarnos unos a otros para permanecer en la fe, en la esperanza, en el amor y en las buenas obras. Amados hermanos, con esto cierro. Como creyentes tenemos un gran privilegio, el más grande privilegio. ¿Cuál es ese? Cristo, por su muerte, abrió un camino seguro a la presencia de Dios. Y por su intercesión tenemos la confianza de que el Padre nos va a escuchar. Pero recuerda, como se ha dicho, un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. En vista de ese privilegio que tenemos, 1, acércate a Dios con confianza. Número 2, permanece firme en la esperanza que tienes. Y en tercer lugar, no dejes de pensar en cómo estimular, en cómo contagiar a tus hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No dejando de congregarnos. Vamos a reunirnos aquí en la semana, estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y por qué? Porque Cristo viene pronto y que venga pronto el Señor Jesús. Pero si hay alguien aquí, y ya con esto cierro, que dice, pastor, yo quisiera acercarme a Dios, pero que usted no conoce el tamaño de mi pecado. Tienes toda la razón, no lo conozco. Pero recuerda esto, y se dijo, el único obstáculo entre tú y Dios es tu pecado y tu conciencia sucia. Y Cristo los limpia ambos. Él puede limpiarte con su sangre de tu pecado, no importa qué tan grande haya sido. La gracia de Dios es astronómica. Como es de grande la distancia de la tierra a los cielos, así de grande es la misericordia de Dios. Oye eso, la galaxia Remolino está a 31 millones de años luz. ¿Y qué es eso? Eso es mucho, yo no sé, me da error. Yo lo que sé es que así de grande es la misericordia de Dios. Y no hay una persona que sea tan vil y tan sucia que Cristo no la pueda limpiar. Y aunque tus pecados sean negros, Él los puede emblanquecer. Y no solamente quitar tu pecado, limpiar tu conciencia, para que ahora, basado en la sangre de Cristo y en su obra, puedas acercarte a Dios y decirle, sálvame, perdóname, gobiérname. Y nosotros decimos, amén, y que venga pronto Cristo. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias por el gran privilegio que tenemos de que ahora en Cristo ya no necesitamos mediadores, porque Cristo es nuestro mediador. Ya no necesitamos sacrificios, porque Cristo se sacrificó.
Ahora podemos cada uno de nosotros venir y decirte personalmente: Abba, Padre. Podemos clamar a ti, oh Señor, directamente, con la confianza de que seremos escuchados, no porque hay méritos en nosotros, sino porque Cristo ha comprado la gracia, la misericordia y los méritos para poder dirigirnos a ti. Oh Señor, y te rogamos que esta gran verdad, este gran privilegio nos mueva cada día a nosotros acercarnos a ti. Oh Señor, tú conoces nuestras luchas. Tú sabes, oh Padre, que tenemos que luchar hasta la sangre. Pero tu palabra dice que nos acerquemos a ti buscando la gracia. Oh Señor, danos la gracia para luchar. Nuestros matrimonios necesitan tu gracia para luchar. Nuestros niños necesitan tu gracia. Nuestros adolescentes necesitan tu gracia. Nuestros universitarios necesitan tu gracia. Nuestros ancianos necesitan tu gracia. Nosotros los pastores necesitamos tu gracia. Oh Señor, le imploramos a ti. Danos de tu gracia para vencer. Ayúdanos a permanecer firmes, creyendo en que tú eres fiel y poderoso para darnos lo que has prometido. Oh Señor, desde aquí saludamos de lejos lo que tú has prometido, pero un día no tendremos que esperar. Cara a cara lo veremos y abrazaremos a Jesús. Oh Señor, ayúdanos a aprovechar este tiempo corto que nos queda para estimularnos, para contagiarnos al amor y a las buenas obras, considerando que Cristo viene pronto. Oh Señor, qué privilegio de que todavía podemos reunirnos libremente para cantarte, para escucharte, para orarte, para estimularnos unos a otros en comunión. Oh Padre, te rogamos, ayúdanos a aprovechar ese gran privilegio. Y permítenos, oh Señor, que en cada reunión no salgamos de aquí simplemente con la cabeza llena de conocimiento, que salgamos de aquí con el corazón lleno de amor, estimulados a andar en buenas obras para tu gloria y el beneficio de tu pueblo. Y te rogamos también por los que están aquí que no te conocen. Oh Señor, yo no puedo convencerlos, yo solamente puedo hablar. Solamente el Espíritu los puede convencer. Convéncelos, oh Señor, de que sus pecados y conciencias sucias no son un impedimento para nuestro Cristo. De que Él es poderoso para salvar al más grande pecador. Porque estuvimos ciegos y en Él tú nos diste vista. Estuvimos perdidos y en Él tú nos hallaste. Y hoy podemos dar testimonio de que no somos lo que deberíamos ser, pero por tu gracia, oh Señor, no somos quienes éramos. Te rogamos, bendice a tu pueblo y despídenos ahora a nuestros hogares con tu bendición y con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.